A todos ustedes, les damos la bienvenida a este evento del capítulo Monterrey de la Academia Nacional de Arquitectura. Queremos reconocer la presencia de los expresidentes de la Academia, de los amigos de la Academia y de todos ustedes, los asistentes que nos acompañan cada sesión. En esta ocasión estamos celebrando el primer año de labores del Consejo Directivo del Bienio 2007-2009 al frente del capítulo Monterrey de la Academia Nacional de Arquitectura. Esta noche, como parte de esta celebración, tenemos la conferencia Paisajes Emocionales del arquitecto Daniel Rosselló Díaz, que nos visita desde Barcelona. Los comentarios de la plática estarán a cargo de la doctora Celia Redondo Zambrano, presidenta de nuestro capítulo, quien también hará el cierre de esta sesión, y a continuación se ofrecerá un vino de honor en el lobby de este recinto. Les pido su atención, que permanezcan hasta el final de la sesión y que participen con sus comentarios al final de la misma, como es costumbre, abriendo la plática con el conferencista. Asimismo, los invitamos a apagar sus celulares. Muchas gracias. A continuación voy a dar una semblanza del arquitecto Daniel Rosselló. Daniel Rosselló Díaz es arquitecto titulado por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona en el año 1999. Colabora en el despacho de Dominique Perrault en París en 1997. Es Senior Staff Architect en el despacho de Enric Miralles y de Benedetta Tagliabue desde finales de 1997 hasta mediados del año 2006, trabajando en varios proyectos que a continuación voy a mencionar, como el Mercado de Santa Caterina en Barcelona. Ese proyecto se hizo en 1997 y se obtuvo un primer premio. El Parque Diagonal Mar de Barcelona, en España, también en el año 1997. La Casa Club Golf Fontanales de Ciraguela, España, en 1997, también tiene un primer premio. La Nueva Escuela de Arquitectura en Venecia, Italia, en 1998. El nuevo Parlamento de Edimburgo en Escocia en el año 1998, también con un primer premio. La Torre de Gas Natural en Barcelona en el año 1999, también un primer premio. La ampliación del Museo Reina Sofía en Madrid en el mismo año. La ampliación del zoológico de Wuppertal, Alemania, en el año 2003. La Bienal de Venecia del 2004, la explanada de Sagües, Playa de Gros, en San Sebastián, España, en el año 2003. Ha sido merecedor de los siguientes premios. Una mención, pasajes en un concurso de 30 Habitage al distrito de San Martín, Incasol 2004. Un primer premio en el concurso Centro de Exposiciones y Convenciones en la ciudad de Puebla, en México, en septiembre del año 2007. También ha dictado las siguientes conferencias: el Parque de Diagonal Mar, en el Máster Paisajismo de la UPC, el Campus Universitario de Vigo, en la Universidad Internacional de Arquitectura en Barcelona. Pasajes en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona en el año 2003. Ha participado en las siguientes exposiciones: un concurso para jóvenes arquitectos en el 2003 en Cataluña, una exposición del concurso de Habitage para jóvenes en diciembre del 2003, finalista del concurso para la nueva biblioteca. Esa exposición fue en el año 2007. Ha participado en varias publicaciones, en revistas y libros, en colaboración con Dominique Perrault y con Enric Miralles y Benedetta Tagliabue. Desde el año 2004 inició su carrera profesional en solitario, alternándolo en un comienzo con sus responsabilidades en el EMBT hasta el año 2006. En la actualidad desarrolla su actividad profesional como socio, en primer lugar, de Rosselló Estudio de Arquitectura y Urbanismo, este despacho con sede en Barcelona,
CB Development con sede en Casablanca, en Marruecos, y MOVA con sede en Monterrey, en México. Damos la bienvenida al arquitecto Daniel Rosselló Díez. ¿Están cedidos? Buenas noches. Gracias, señora presidenta, señora secretaria. Sí, quizá me tengo que acercar más. Así, mejor. Pues gracias a todo el mundo por venir. Y bueno, quería empezar con todos vosotros un reciente descubrimiento. Esto es un poco como así. Un reciente descubrimiento es unas investigaciones en el Departamento de Psicología de Harvard en julio de 2006, dirigidas por el profesor Daniel L. Sacher, que se titulan Remembering the Past and Imagining the Future. Common and distinct neural substrates during event construction and elaboration. Básicamente, esto se trata de unos estudios usando una técnica de resonancia magnética a través de imágenes, con la finalidad de estudiar las correlaciones neuronales que existen entre los eventos pasados y los eventos futuros en nuestra cabeza. La conclusión de este estudio más o menos viene a decir que para poder imaginar nuestro futuro necesitamos siempre recurrir a nuestro pasado. Básicamente lo que se dieron cuenta, usando pues, varios voluntarios, dándoles una serie de palabras clave que eran con un nivel de frecuencia bastante alto de detección en estos programas de resonancia magnética por imágenes, y les pedían que evocaran recuerdos concretos usando lo que se llama la memoria episódica, evocando recuerdos concretos de su pasado. Siempre estamos hablando en un pasado personal y en un futuro personal, ¿no? Y se dieron cuenta que en ambos casos hay una región en el cerebro, que es el hipocampo, que se encendía por igual. Había unas partes que se encendían cuando una persona estaba recordando el pasado, y también se encendían cuando evocaban situaciones posibles futuras, pero también se dieron cuenta que había unas zonas que se iluminaban exclusivamente pues, cuando hacían referencia a un proceso de generación en el futuro, ¿no? Básicamente la memoria episódica lo que permite es a los individuos proyectarse a sí mismos hacia atrás en el tiempo y recolectar varios aspectos de su pasado, de sus experiencias, ¿no? Una de las cosas que se dieron cuenta, y es bastante curioso porque a veces estas cosas suceden justamente por las deficiencias, por los errores, es que en pacientes que habían tenido lesiones cerebrales por golpes, etc., se dieron cuenta que tenían el mismo nivel de dificultad para evocar recuerdos pasados, personales, como para poderse proyectar hacia el futuro. Y una cosa que en principio se había pensado, que la memoria episódica era exclusivamente pues, para echar mano del archivo mental que tenemos, y corroborado con estos experimentos se dieron cuenta que no, que efectivamente pues necesitas
de alguna manera, irte para atrás para poder ir para adelante luego, ¿no? Y entonces, tiene bastante sentido, ¿no? Porque realmente simplemente el mero hecho de recordar no tiene ningún sentido, sino es para que tú puedas simular con tu experiencia futuros escenarios que te permitan modificar conductas presentes y evolucionar hacia un escenario futuro en el que tú puedas modificar, prever necesidades y objetivos, ¿no? Entonces, básicamente, esta estimulación a través de la memoria episódica, que es evolutivamente ventajosa, se llegó a la conclusión, porque te permite modificar conductas presentes para ir hacia necesidades futuras. Resulta ser que parte de los déficits de esta memoria que nos permite dibujar con flexibilidad sobre nuestros recuerdos es justamente esa herramienta. Cuando falla es lo que nos hace producir en nuestra cabeza distorsiones de memoria o alucinaciones o ilusiones, ¿no? Pero es justamente ese redibujo flexible, la combinación de los detalles y de los eventos pasados, es donde reside donde reside la diferencia entre recrear y repetir un pasado o construir un futuro. Es la intencionalidad de la recombinación de esta información donde creo que reside la creatividad, la capacidad de proyectarse al futuro, la capacidad de proyectar produciendo una diferencia. Esa diferencia es lo que nos separa del pasado como pasado, simplemente, y nos permite producir una novedad, innovar, comenzar. Bueno, básicamente, para concluir esta primera diapositiva, cerrando estos bastante relevantes descubrimientos, se me venía a la mente, mientras preparaba la conferencia, pues una cita de Jean-Paul Sartre, que dice que la intención está en el centro de la consciencia, es la intención la que contempla el objeto, es decir, la que lo hace que sea lo que es. Entonces, de alguna manera yo diría que la novedad es el único acto responsable respecto a los conocimientos adquiridos. Y es, digamos, desde esta óptica que yo voy a tratar de explicar 3 proyectos que creo que en mi forma de trabajar siempre existe esa recombinación, esa combinación de analogías, de recuerdos, de elementos vistos que te han explicado, que has leído, que has visto, que has estudiado. Cuando llegas a un lugar, cómo lo percibes, lo que sientes, cómo lo recombinas con lo que sabes, para intentar producir algo nuevo, ¿no? Entonces, bueno, el primer proyecto es un proyecto realizado en Barcelona, con el despacho que tengo en Barcelona, pues yo, y se trata de un proyecto en Polinyà del Vallès, que está a 20 kilómetros de Barcelona, más o menos. De hecho, a ver si lo hago bien. Sí. Más o menos donde estoy marcando, a través de este valle, en el fondo, se debería intuir el mar. Ahí está Barcelona. Entonces, el Vallès es toda una zona industrial en el perímetro de Barcelona, forma parte del área metropolitana, y nos encargan en una extensión de casi 13 hectáreas del pueblo, ¿no? Esta es una vista hacia el otro lado, donde se ve, aquí al fondo se ve Montserrat. Bueno, nosotros cuando nos encargan esto, nos dan un planeamiento vigente, que es este plano. Nosotros deberíamos actuar más o menos en la zona que anteriormente he marcado, está en amarillo,
consiste más o menos en esta zona. Y nos dicen que el planeamiento existente prevé una zona verde así, toda condensada, con un vial que cruza de esta manera y segrega la zona verde de la zona digamos, de suelo para aprovechamiento residencial, para poder construir. Esta es la zona de trama urbana existente del pueblo y esto es un parque urbano que lo cruza, acompañando lo que nosotros llamamos una riera, que es como un pequeño río. Lo que no se ve en este plano, que es bastante significativo, es el paso territorial más allá de este, ¿no? Por encima de esta escala, que sería un poco ligando sería este paso de aquí. Estamos en esta zona, de nuevo, este es el pueblo, este es el parque urbano, y lo que se está de alguna manera omitiendo es que existe una franja de protección rural en el Vallés, que aquí hemos seccionado un fragmento, pero está discurriendo varios kilómetros a lo largo del Vallés. Y es una zona pues, en la que no se puede intervenir y queda pues, para cultivos, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta que nuestro solar estaba totalmente pegado a esta situación. Entonces, volviendo atrás, en una referencia, digamos, a Frederick Law Olmsted en su, digamos, ejercicio, pues en varios casos, ¿no? Frederick Olmsted, para los que no lo saben, es, por ejemplo, el padre del Central Park de Nueva York. Este es el caso de Emerald Necklace Park, que es lo que él, digamos, le dotó el nombre de Park Systems, que es una especie como de hilo que va atando preexistencias y va conectando con una franja verde de parque que va atravesando la ciudad, ¿no? De alguna manera. Esta sería una imagen por encima. Entonces, nuestra intención un poco es lo mismo, es decir, nosotros qué preexistencias tenemos, aparte de lo que propiamente estamos hablando del pueblo, ¿no? Que el pueblo en realidad es un pueblo residencial de casitas bajas a dos aguas con enanitos de jardín. Entonces, la preexistencia arquitectónica en este caso es bastante pésima. Sin embargo, lo que sí que tiene la preexistencia realmente bonita es justamente la naturaleza, ¿no? Este verde que tiene este potencial atravesando por aquí y que creíamos que nuestra pieza podía ser una buena excusa pues, para unir dos escalas de un verde totalmente rural en el que puedes pasear, tú puedes ir en bici, puedes ir a pasear el perro, puedes ir a hacer jogging, con un segundo nivel de parque más urbano que se entremete entre las casas y que ya tiene una estructura pues, más de alumbrado público, de bancos, etc., ¿no? Entonces creíamos que nuestro proyecto lo que tenía que hacer era, de entrada, romper ese primer esquema que os he enseñado del planeamiento existente, en el que decían aquí hay una franja verde por un lado, un vial que lo rompe y una zona residencial en el otro, ¿no? Esto cuando yo se lo expliqué a mi cliente, se jaló de los pelos directamente, porque un promotor privado de entrada dice, oye, pero si yo ya tengo una cosa que funciona, que la tengo aprobada, etcétera, etcétera, ¿por qué la tenemos que cambiar, no? Ahí forma parte un poquito de... Te lo agradezco. Ha sido un proyecto muy interesante por varios motivos, entre otras cosas por acercar a una persona, un gerente de una promotora inmobiliaria que lleva muchos años trabajando, haciendo siempre lo mismo, y decirle que se pueden hacer las cosas de una manera diferente, ¿no? Para esto, yo ahora lo que os voy a hacer, os voy a mostrar prácticamente tal cual un fragmento del medio que yo usé para convencer a esta persona que debíamos modificar el planeamiento. Estamos hablando que la modificación de un planeamiento en España de una cosa de este estilo nos está llevando del orden de 4 años. Una cosa que en principio
podríamos haber empezado desde el minuto cero a proyectar casas. Nos ha llevado 4 años. Pero yo creo que ha valido la pena, todo el mundo está contento. Hemos logrado convencer no solo al promotor, sino al arquitecto municipal del municipio, e incluso en la Delegación de Urbanismo de la Generalitat, que es el máximo estamento a nivel urbanístico en Cataluña. Cuando lo hemos ido a presentar, aparte de estar muy contentos, ya lo van bautizando por entre las oficinas, no le van poniendo nombres, y eso yo creo que es una buena señal. La gente se ha quedado con la película del asunto, ¿no? Entonces, básicamente, de lo que se trata es una pequeña presentación que yo le hice a esta persona, que por cierto era un ingeniero de minas, es decir, el dueño de la promotora. Me decían, es que es lo más opuesto a ti, o sea, es una persona sumamente cuadriculada y está todo el mundo muy atemorizado, ¿no? No le vas a convencer, no vas a poder, no sabes lo que estás haciendo, se te va a comer vivo, etc. Pero yo dije, no, voy a hacer las cosas como siempre estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Independientemente de quien tengamos delante, porque creemos que es un ejercicio de responsabilidad también, ¿no? Intervenir en el paisaje. Entonces, esto es una fotografía de tal como se encontraba el sitio. Estos son algunos dibujos míos. Todo esto lo sentamos al ingeniero de minas y le pusimos un PowerPoint más extenso que este. Y el tipo estaba absolutamente mudo, ¿no? Entonces, esto es una pequeña reflexión justamente sobre... Todo esto son pequeñas ideas para intentar acercarle a una postura de una manera de mirar las cosas, ¿no? En la que yo quería hacer mucho énfasis en el tema del vacío. Me parecía que lo más importante aquí era intentar trabajar desde el vacío que estaba dejando, la posibilidad de vacío que nos estaba dejando el planeamiento, que dentro de los casi 3 hectáreas y media estaban destinadas a un espacio verde, ¿no? Y ese espacio verde tenía ese potencial de reestructurar esto de alguna manera para generar unas infiltraciones que se pudieran ir moviendo por el espacio construido, ¿no? Y que eso realmente, ese vacío que muchas veces uno no cae en la cuenta, era el que realmente tenía más potencia proyectual, casi más que el propio sólido, que un propio ladrillo o que un propio concreto, ¿no? Entonces, esto era una pequeña aproximación que le hacía para intentar explicarle que aparte debíamos, si partíamos de cero, debíamos romper con el esquema que todos tenemos en la cabeza de lo que debe ser una edificación con una zona verde y un vial, ¿no? Es decir, bueno, vamos a olvidarnos por un momento de lo que sabemos y vamos a intentar pensar que vamos a estar trabajando en unas estrategias de movernos en el paisaje, con las hojas, con el vacío, con el movimiento del aire, con la climatología, con la luz, con el terreno, ¿no? Entonces, esto ya es una pequeña acercamiento hacia lo que yo les estaba tratando de proponer, ¿no? Digamos, que se imaginaran un poquito lo que podía salir de imaginarse, pues, estructuras vegetales que se mueven, ¿no? Con el aire y con el viento, que atrapan luz y reflejos, ¿no? Entonces aquí ya estamos este es el terreno. Y empezamos con unas estrategias olvidándonos absolutamente de, incluso en un primer momento, ni siquiera de apoyar el lápiz, es decir, usar estrategias totalmente diferentes, ¿no? Olvidándonos casi que estábamos por un rato que teníamos que cumplir con una serie de normativas, que efectivamente luego teníamos que acabar haciendo edificios y calles, y etcétera, ¿no? Yo les decía, todo esto ya va a llegar en su momento, ¿no? Pero ahora tenemos que dejar vía libre, campo libre a la reflexión, a la capacidad de sorpresa, ¿no? Que es una de las cosas que
apoyan, digamos, esta manera de pensar. Es una cosa que una vez leí de Saarinen, ¿no? Que hablaba que casi que la cosa más importante que había aprendido de su padre era que cuando tienes un problema de diseño siempre tienes que ir a buscar la solución por encima, ¿no? En términos de la siguiente cosa más grande a la que tienes que abordar, ¿no? Siguiente cosa en escala, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, y la verdad es que viene muy bien tener estas sillas aquí, ¿no? Porque hablaba de que justamente si tu problema es un tema de diseñar pues un cenicero, tenías que pensar cómo se relacionaba ese cenicero con la mesa, ¿no? Y cómo iban a subir su diseño. Si el problema es una silla, pues entonces la solución tiene que estar en la manera en cómo se relaciona con la habitación, ¿no? Y si lo que tienes que hacer es un edificio, pues tienes que ver cómo se relaciona con la ciudad. Y si lo que estás haciendo en este caso es un fragmento de ciudad, tienes que ir a buscar la siguiente escala por encima, ¿no? Que creo que en este caso la única siguiente escala que tenemos por encima es justamente la que os he explicado, que es la del paisaje, ¿no? Entonces, a partir de aquí, ya os voy a enseñar muy pocos croquis por donde empezamos a trabajar. En un tema de repetición, casi en una repetición en la que no es una repetición que tiene que ver de nuevo, ¿no? con estar siempre repitiendo la misma disciplina, una cosa que ya sabes y que repites, sino esa repetición que tiene que ver con el olvido, tiene que ver con una mecánica de ir destilando en la geometría las cosas que de veras tienen que ir quedándose, ¿no? Tú mismo te pones en una posición como de extrañamiento, de distancia con tu trabajo, casi como cuando lees, ¿no? Es un poco, a mí me gusta compararlo un poco con el ejercicio de la lectura, aunque a veces cuando uno proyecta está demasiado encima, ¿no? de su dibujo y tienes esa demasiada, a veces excesiva subjetividad que no te permite ni maravillarte de tus propios descubrimientos ni siquiera de tus propios errores que te pueden servir para avanzar hacia adelante, ¿no? Que es justamente el hecho de que cuando tú lees vas construyendo un texto, no sabes lo que te va a venir por delante, lo vas construyendo y a medida que lo vas construyendo lo vas disfrutando y vas descubriendo, ¿no? Vas descubriendo cosas, ¿no? Entonces, bueno, esto nos fue permitiendo evolucionar el concepto en un principio en unas, digamos, para atrás, en algo que era totalmente, todavía demasiado, un esquema vegetal, casi como todavía demasiado lírico, ¿no? Donde decíamos que el parque que había en la ciudad, pues con una serie de vías peatonales podías conectar con nuestros recorridos y ir acabando llegar, digamos, de alguna manera a la zona de paisaje, ¿no? Y luego pues empezaron a entrar ya temas de propiedades privadas que tenían que estar relacionadas con cada bloque y empezó a coger de nuevo mucha relevancia el espacio libre, ¿no? Es lo que yo estoy marcando en azul, digamos, es este vacío que me parecía muy interesante. Era como esta manera de casi destacar lo que sucede entre las cosas, ¿no? Esto fue un momento este croquis fue un momento bastante relevante porque en una posición donde en un momento teníamos este vial que todavía estaba cruzando por en medio, lo desplazamos hacia el extremo y generamos una situación que es la que se ha mantenido evolucionando todo este esquema, pero en la que se ha logrado dejar toda una zona de parque verde, de vacío, que es este azul, libre de circulación, de visión de coches, donde tú puedes conectarte desde la parte del pueblo, en una cuestión de 5 minutos aproximadamente, puedes llegar a conectar con la otra escala de paisaje, ¿no? Sería un poquito variaciones sobre esto. Entonces, lo que estuvimos haciendo es definir el amarillo, son las parcelas privadas que deben corresponder a cada propiedad, y empezábamos a bocetar un poquito cómo tenían que ir colocándose los edificios de una manera, incluso la propia parcela
mientras tuviera un mínimo contacto con un vial, ya se considera que es un solar y por lo tanto tiene calificación urbanizable, construible, pero entonces jugamos un poco con el límite de estas cosas, ¿no? Habían zonas en las que tocaban más y habían zonas pues, en las que tocaban menos, ¿no? Simplemente con este hecho casi este sería el extremo, casi como que toda la parcela está rodeada de espacio verde. En este tienes una situación pues, de mayor contacto, pero esto nos permitía desarrollar un perímetro mucho más libre en relación con la escala del público. Este amarillo es que estamos hablando que es una zona privada, y esto nos iba a permitir pues, estrategias posteriores que ya os enseñaré de cómo incluso luego diluir esta línea que en planeamiento urbanístico tú tienes que marcar geométricamente muy bien definida, dónde está lo mío y dónde está lo de los demás, ¿no? Pero luego con estrategias de vegetación y de secciones, etc., fuimos diluyendo esto. Una de las siguientes cosas que pasó, este es un pequeño, casi como de ejercicio de niño pequeño que le puse al ingeniero para que entendiera lo que estábamos tratando de hacer, ¿no? Este era un poco el resultante de las parcelas privadas que para mí cogían esa escala como de hoja, y este era un poco todo el negativo, ¿no? Este sería una maqueta, no es la maqueta definitiva, pero se parece bastante, en la que ya estamos viendo, pues este de hecho no os he comentado, este es un vial que en el momento de arranque de este proyecto era una carretera nacional, pero estamos en proceso de cambiarla a un boulevard, de manera que el contacto va a ser mucho más urbano, más peatonal, las aceras van a ser más anchas. En estas solo se va a permitir aparcar en la zona de abajo en determinados puntos, y todo esto va a tener una acera mucho más ancha de este lado que nos va a permitir, digamos, cruzar de lado a lado, pasear, unir toda esta operación con el resto del municipio, ¿no? Luego nos servimos muy bien, tratamos todo el tiempo de hacer una intervención lo más insertada en la orografía, ¿no? en la topografía del paisaje, intentar ser lo menos agresivo con el entorno. Para eso hicimos realmente parte de todo el movimiento que os he ido enseñando de croquis, que aparte de situar donde convenía tener mejor el vacío y las piezas, trataba de situar las plataformas de las diferentes parcelas de manera que alteraran lo menos posible la topografía original, generando los menos muros de contención de concreto posibles, y todo se puede hacer con pequeños desplazamientos de movimientos de tierra, ¿no? Entonces, claramente, bueno, aquí ahora veremos un detalle de esto, pero una de las cosas que sucede es que esta parcela está, digamos, esta pequeña calle que pasa por aquí es lo que nosotros llamamos como una carena, ¿no? El punto alto de aquí esto cae hacia el pueblo y de aquí esto cae hacia el valle. Después de esta línea de aquí hay un salto topográfico bastante fuerte, lo que nos permite que toda esta zona de aquí nos quede en una posición elevada con respecto de una ordenación, porque lo que están haciendo es que Poliña, como muchos otros municipios, tuvo fundamentalmente un crecimiento industrial muy fuerte, casi más del 50% de la población es industria, pero está una industria muy poco regulada. Entonces lo que están haciendo es mover las industrias, reubicarlas en polígonos industriales más ordenados, y este es uno de los... Este es el polígono del sector C, que nos queda en una cota bastante inferior a la que tenemos nosotros aquí, lo que nos permite posicionar las viviendas de tal manera y las zonas verdes que siempre, por desnivel topográfico, la vista nos pase por encima. Nunca, de hecho, cuando tú te paras delante y miras hacia el paisaje, a no ser que te asomes realmente hacia el borde, no alcanzas a ver las fábricas, ¿no? Normalmente esto es otra de las ventajas que se ve un poco aquí. Nos queda muy abajo, y realmente, aparte de que tú peatonalmente puedes conectar esto que no está de hecho manchado en verde, solo hemos manchado en verde la zona de nuestra intervención, pero este es el parque urbano, y hacia aquí ya se intuye toda la franja de protección rural, y esto es una zona que también es reservada,
que es una antigua masía, un antiguo caserío que se mantiene como una estructura, tiene más de 100, 150 años, como una estructura vigente en el paisaje de la época de los agricultores, cuando labraban todas estas tierras, y lo piensan convertir pues, en un equipamiento público. Por lo tanto, realmente toda esta zona de aquí, que nosotros hacemos unas bajadas suaves, nos permite conectar con toda esta zona verde del equipamiento, y este equipamiento que nos genera otro polo de actividad a nuestra intervención, nos acaba de dar el salto hacia la otra escala, ¿no? Esta sería una visión en planta del asunto, donde lo que hemos hecho básicamente de la primera versión, en la que quedaba un paquete verde totalmente segregado, que para que incluso la cosa más elemental, ¿no? Como un niño que vive en una de estas casas y que quiere ir a jugar a la pelota con sus amigos, pues no le queda más remedio que saliendo de su casa cruzar lo que en un origen había sido un vial de una sección muy considerable en la que estaba previsto pasar ¿cómo le llaman ustedes? Camiones o camiones, ¿no? Sí, de tonelaje que iban a conectar diferentes polígonos industriales, con lo cual uno ya se puede imaginar la película de lo que iba a suceder, ¿no? O sea, nadie iba a usar ese espacio público, era un espacio público que quedaba de espaldas a las viviendas, y lo que nosotros intentamos hacer es realmente generar unos filamentos que se entremezclan. Hay zonas realmente de un tamaño considerable, de grandes plazas, otras que se van estrechando y alargando, pero sobre todo lo importante es que el vial que en un origen cruzaba por aquí en medio, que era de camiones, se desvía por una rotonda que hay aquí, por una circunvalación, y se va a buscar esta vía de aquí. De manera que eliminamos todo el tráfico. Esto es parte del proceso de repensar una cosa que te venía dada y decir, no, a ver, un momento, esto está mal, ¿no? Entonces sacamos los camiones de aquí en medio, decimos que la gente cuando llegue en su coche por este vial entrará por las rampas de aparcamiento a los estacionamientos y saldrá directamente a su vivienda o a su espacio público, y de ahí directamente de una manera fluida, simplemente abriendo la valla de límite, estás en el espacio verde, sin tener que cruzar una calle, sin ver un coche, sin ningún peligro. Incluso, de hecho, una de las cosas que comentábamos como buena era que estabas en una posición en la que podías incluso en un día de verano ponerte en la terraza de tu casa tomándote tu aperitivo y estabas controlando perfectamente a tu hijo, que está un poquito más abajo, ¿no? Es decir, porque estás realmente incorporando el espacio verde en el campo visual de tu casa, y por lo tanto lo vas a usar, y como lo ves, lo vas a mantener, que eso es uno de los problemas en el urbanismo, ¿no? Que realmente se dice, bueno, planeamos aquí una mancha verde y luego ya veremos quién la mantiene, y luego acaban los árboles muriendo, el pasto muriéndose, usando rincones de maneras para actividades ilegales de varios tipos. Entonces, estos son pequeñas reflexiones sobre cómo luego se nos pide que hagamos ligado al planeamiento, una propuesta de parque, es decir, todo ese espacio vacío, cómo va a quedar, ¿no? Es decir, qué fisonomía va a tener. Entonces, ligándolo de nuevo con todo el esquema vegetal que traíamos, pues, proponemos que el espacio verde debía tener una traza parecida a este ejercicio que Bruno Munari hace en una plaza en Italia, que de hecho es un ejercicio interactivo entre niños y padres, que se basa en el crecimiento fractal que está en la naturaleza, como que de hecho pues, las plantas, sin ir más lejos, se rigen por este crecimiento, en el que con unos trozos de papel van generando segmentos y van partiéndolos. Esta distancia es siempre la mitad de esta, y esta es la mitad de esta, y esta es la mitad de esta, de manera que generan en el suelo, entre niños y padres, un árbol que ocupa el espacio público sobre el que los niños corren, y estas hojas que cuelgan de las ramas, pues los niños básicamente escriben, dibujan cosas, pensamientos, y luego lo bonito es que todo esto lo desmontan, lo tiran en el aire, ¿no? como un juego de desaparición, ¿no? Entonces, sobre este esquema, en el espacio negativo del verde,
nosotros planteamos que tiene que existir una trama arbórea de alguna manera que va a dar multiplicidad de recorridos, que va a atrapar de nuevo en otro nivel, en otra escala, va a volver a atrapar espacios aquí que lo vamos a empezar a calificar de diferentes maneras, zonas que van a ser de pasto, zonas que van a ser de lo que nosotros llamamos en Sauló, que es una especie como de tierra pequeña, zonas donde va a haber pavimento duro, y vamos a ir luego calificando estas diferentes zonas de actividad, ¿no? Y esto nos permitía de alguna manera que esta cita a mí me parece bastante interesante respecto a lo que tratábamos de hacer, ¿no? Que a veces uno siempre piensa que la línea recta es la mejor solución a las cosas, pero si lo piensas muchas veces cuando tú caminas por un parque y vas divagando en tus pensamientos, lo último que haces es caminar en línea recta, ¿no? Si no, tú te dejas realmente llevar, digamos, tus pies se dejan llevar por tus pensamientos y vas zigzag. Al final lo que acabas haciendo es zigzaguear, ¿no? Entonces lo que incluso dudas, cambias de dirección, vuelves atrás. Entonces esta multiplicidad de caminos lo que trataba de dar era esta opción de duda, esta opción de multiplicidad, esta opción de equivocarse, volver para adelante, para atrás, y sobre todo en el momento en el que todo este espacio verde en un día de mucha lluvia se mojara, siempre tuvieras la alternativa de no pisar pues las zonas que se iban a quedar húmedas y poder ir descubriendo por aquí y decir, no, me he equivocado, espérate que quiere ver a este amigo, voy para allá, ¿no? Cuando esto estuviera seco, realmente esto queda todo más o menos a un nivel, con lo cual el espacio lo vuelves a usar indistintamente, ¿no? Entonces, otra de las cosas que tuvimos mucho cuidado, contratamos a un biólogo vegetal, porque queríamos que el espacio verde, ya que le estábamos dando toda esta importancia, no se quedara en simplemente plantar 4 pinos y 3 cipreses, ¿no? Que siempre es una de las cosas que acaba pasando, ¿no? El promotor privado dice, bueno, yo lo que tengo que hacer es viviendas y yo tengo que hacer espacio público porque lo tengo que hacer, pero a mí esto me da igual. Entonces, realmente queríamos, si hemos hecho toda esta reflexión primera, queríamos concienciar que esto debía ser importante. Entonces, vamos introduciendo diferentes grados, ¿no? Esto es un plano de arbolado en el que hacemos un estudio todo el tiempo. La única cosa que yo hablaba con el biólogo, le decía, mira, yo lo que sí que tengo claro es que este es el frente más urbano y este es el frente más rural, y quiero que todo este espacio que nos permite esta fluidez de este vacío, de este caminar, sea una transición de unos árboles que podamos considerar en nuestro imaginario más urbanos, porque estamos más acostumbrados a ver plantados en aceras, etc., hacia una transición de árboles que requieren incluso menos mantenimiento, que estos en primera línea tienen floración de varios colores, por lo tanto son más exóticos, y estos de aquí son más silvestres, que casi no necesitan ni que les riegues, ¿no? Viven por sí solos. Y entonces todo esto era una estrategia de cómo ir transicionando no solo con la geometría, sino con el elemento vegetal. Esto, por ejemplo, es un plano de arbustivos, de toda la plantación baja, que volvemos a generar la misma estrategia, ¿no? Generamos zonas que separamos, por ejemplo, en esta zona de talud, le damos un carácter como de barrera visual hacia una intervención que en este momento es todavía una fábrica, pero en este proceso de cambio, en los 35 años, esta fábrica va a desaparecer, y esto nos va a permitir reconectar esta trama hacia un crecimiento urbano por aquí, pero mientras tanto generamos un tipo de vegetación que nos genera un poquito de barrera visual. Hacemos diferentes estrategias, arbustos que quedan en el sol, arbustos que quedan en la sombra, arbustos de nuevo más urbanos. Generamos una zona de aromáticas con romero, tomillo, etc., albahaca, para generar como zonas también de sensaciones diferentes, ¿no? Entonces, con esto lo que tratamos de hacer es darle de nuevo relevancia a todo el espacio, ¿no? Otra de las cosas que hacemos, bueno, estos son algunas secciones transversales de la intervención. Por ejemplo, la situación que os comentaba del talud, donde aquí abajo quedan las zonas industriales, nosotros estamos aquí arriba, con lo cual tenemos una posición privilegiada de vista, pero siempre estos límites de aquí, esto es el espacio verde, y a los lados nos quedan siempre los límites de propiedad privada, ¿no?
Entonces, este borde, de nuevo, este borde es el que en principio urbanísticamente queda muy marcado, pero nosotros queremos diluir, de nuevo. Y lo diluimos con estrategias de las vallas, ¿no? Es decir, generamos un movimiento a partir de una cosa muy sencilla, unos elementos metálicos que tienen un movimiento en función de las diferentes situaciones en las que se encuentran y que van a permitir con una malla metálica y en algunas situaciones, por ejemplo aquí, generar un banco de apoyo por la cara interior de los jardines privados, generar que toda la vegetación que se plantea en estos taludes a base de jazmín y de plantas trepadoras, en un futuro pueda enredarse por este borde y diluir este límite, de alguna manera, ¿no? Otra de las cosas que introducimos es de nuevo un gradiente de color de grises a tonos más tierra, que nos va a ayudar a hacer todo este tipo de transiciones y damos una serie de opciones para moverse en materiales y en colores, ¿no? Entonces, esta es la solución final, la solución final del proyecto, donde ya se ven, por ejemplo, los espacios privados, todas estas puntas de estos edificios, que en principio todo esto es un edificio, siempre queda una de las cosas que hacemos es marcamos una serie de cortes obligatorios para generar visuales cruzadas adelante y atrás y volver a recuperar esa primera idea del movimiento de una hoja, del vacío que queda entre estas cosas, de manera que estos son edificios que a medida que los vas caminando tienen diferentes angulaciones. Hay momentos en los que los ves densos y cerrados y a medida que avanzas empiezas a ver penetraciones para adelante y para atrás, de manera que el sol de una mañana cruza al otro lado y el de la tarde cruza hacia adelante, ¿no? Y otra de las cosas es que estas puntas quedan siempre en vuelo y son las puertas de conexión entre el espacio privado y el espacio público. De alguna manera significamos, este es el desarrollo, esto es una de las cosas que nos pidieron, como esto se salió un poquito de la norma, nos pidieron que demostráramos que se podía construir una vivienda aquí dentro. Esto es digamos, el ejemplo de uno de ellos, en los que tienes a nivel peatonal, cruzas por dentro del edificio y acabas saliendo, ¿no? Esto sería, bueno, las plantas donde se ven las viviendas. Y bueno, esto sería un poquito una simulación de lo que acaba resultando, ¿no? Este es un primer boceto volumétrico, donde esto en principio es todo un edificio, solo que aquí se aprecia un corte y este es el otro vuelo que sobresale por el espacio público y nos permite las puertas de conexión, aquí se ve, las puertas de conexión entre las zonas privadas y las zonas públicas. Esta es una solución ya final con el resultado de todo el espacio verde, los caminos, de las tramas más duras y más blandas, y la vegetación, etc., ¿no? Y entonces es un poco lo que decía, ¿no? Que realmente desde tu terraza siempre tienes esta participación de lo que está sucediendo, ¿no? Realmente implicas todo este espacio público. Esto es una visión más desde aquí, desde el centro. Realmente siempre es... Luego todo esto, como es un planeamiento, hemos dejado un cierto margen de cintura para podernos mover dentro de una volumetría máxima, en la que nos permitirá cada edificio adecuarlo a la característica concreta que más nos interesa. Es decir, no tienen que ser para nada todos los edificios iguales, sino que tenemos un margen de maniobra volumétrico para darles alturas y cortes. Esto, por ejemplo, es la última vista, digamos, de una reminiscencia industrial que nos queda de unas cerchas metálicas de una antigua fábrica, que la primera cosa que todo el mundo dijo, bueno, vamos a tirar esto, y dije, no, un momento, vamos a guardar esto, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Un poco un vestigio de lo que quedaba del lugar, y lo recuperamos como unas pérgolas fotovoltaicas que nos van a servir para sostener ecológicamente, pues por ejemplo, de entrada todo el alumbrado del parque, ¿no? Bueno, una también de las cosas que pusimos mucho énfasis fue en generar todo un reciclaje del agua de lluvia, de manera que no desperdiciáramos ni una gota y que todo eso se reconduce de alguna manera para poder luego regar todo lo que estamos proponiendo. Bueno, este es
proyecto muy breve. Es una primera mención que obtuvimos para la biblioteca de Sitges en Barcelona, que es un edificio que tenía que albergar, aparte de biblioteca, tenía que ser un archivo, tenía que albergar el archivo de dos artistas muy relevantes en la cultura catalana, que por un lado es Santiago Rusiñol, que es este señor de aquí, un pintor, y J.V. Foix, que fue un poeta, ¿no? Entonces, la aproximación a esto, de nuevo estamos en un proyecto en el que nos insertamos en un parque. Tenemos que generar un proyecto que dialogue con un parque existente, y el punto común que se nos ocurrió era realmente pues, esta analogía entre las dos cosas que casi podían unir de alguna manera casi como de juego y de broma, que los dos señores siempre llevaban sombrero, y cada sombrero de estos dos señores era siempre muy característico. Es decir, el de uno tenía siempre esta forma y Rusiñol siempre llevaba un sombrero como más de este estilo, ¿no? Entonces nos pareció como que el elemento como el sombrero, como un ejercicio de cubierta, ¿no? Un sombrero es algo que cubre una cabeza, y por lo tanto en este caso no estaba cubriendo cualquier cabeza, sino estaba cubriendo la cabeza de dos personajes que aquí debajo traían una ebullición de ideas muy interesante. Esto podíamos convertirlo en las dos cubiertas, ¿no? Una que iba a recoger el archivo y otra que iba a recoger la biblioteca, ¿no? Entonces, con unas entradas de luz aquí y una serie de programas, hay una serie de programas en estas bibliotecas como los almacenes, etcétera, que no necesitan luz, que podían convertirse en elementos medio escondidos, con taludes, etcétera, e incorporarlo de alguna manera, volver a diluir este límite con un paso, por ejemplo, por aquí elevado, que os voy a enseñar, totalmente peatonal. Por lo tanto, este edificio lo podías cruzar por encima de una manera, estando el edificio cerrado, tú podías usarlo como parte del camino de un parque, acercarte a las dos cubiertas, tener visiones hacia el interior, ¿no? Que sería un poquito, bueno, esto es en planta, esto es un sombrero, este es otro sombrero, esto es el almacén, esta es la plaza de entrada, y estos son los caminos, todos estos son los caminos existentes que vienen de aquí, que es este parque, el borde de una estación. Todo este parque es existente y nos dan esta parcela. Entonces, en esta parcela podríamos hacer cualquier cosa. Entonces, nuestra propuesta realmente es estirar las líneas del parque y generar una conexión en diagonal hacia otro crecimiento urbano que había por aquí. Es decir, colocar estos dos sombreros de una manera estratégica que nos permitiera pasar de delante a atrás y diluir esta parcela como parte del parque, ¿no? Un poquito estas son las visiones del asunto, como este cruce peatonal, estas zonas de graderío verde, que debajo hay edificio, esas infiltraciones hacia terrazas donde poder leer. Bueno, esta es la visión por delante. Bueno, esto es un proyecto con la otra sociedad en Marruecos, que es un concurso por invitación que hicimos a finales del año pasado y está todavía en fase de resolución. Se trata de un concurso para ampliar en 130 hectáreas la ciudad de Rabat. Entonces, en la primera fase de concurso nos piden que analicemos 15 hectáreas. En estas 15 hectáreas vamos a encontrar todos los elementos que en el crecimiento posterior de la ciudad se van a dar, como son viviendas en villas, viviendas en altura, equipamientos, parques, escuelas, etc., ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, las zonas de villas, tenemos una escuela, las zonas de viviendas en altura, un centro comercial y un fragmento que esto no entraba dentro del concurso, pero de nuevo, saltándonos la valla de lo que nos piden, nos metemos a proponer que de nuevo tenemos que relacionar todo lo que estamos haciendo aquí con todo un parque, con un jardín, digamos, muy interesante que hay aquí, ¿no? Entonces, básicamente los dos edificios importantes son estos dos, que son la entrada al barrio, que tenían que funcionar como una especie de puerta al barrio. Este es un centro comercial que en principio nos da unas directrices que cambiamos completamente y
se hace una presentación, no es un concurso anónimo, se hace una presentación delante de un cliente y realmente quedan bastante sorprendidos de la aproximación, no se la habían planteado y consideran que seguramente por su cultura, por el clima, etc., esa es una aproximación más cercana que no la que estaban planteando, que no era otra que un mall americano en Rabat, es decir, que no tiene ningún sentido. Este es el plano general. Esto es un poco la estrategia que hacemos con el parque. Nos encontramos con unos terrenos que tienen una plantación de naranjos espectacular, con unas hileras de árboles altísimos que se van plantando siempre a la misma distancia, y de alguna manera una de las cosas que decía el concurso era que se tenía que lograr un parque que no fuera muy diseñado, que no fuera en el sentido de que muy geometrizado, que hiciera perder el espíritu de ese lugar, de los naranjos. Hay una zona con aguacateros, etc. Y entonces nosotros proponemos estrategias de nuevo vegetales, de fijarse en los recortes de las sombras que producen las hojas, de cómo se agrupan con los movimientos del viento, cómo se agrupan la hojarasca de los pinos, etc. Y proponemos unos recortes, unas infiltraciones, de manera que, de nuevo, cuando vas caminando por aquí hay momentos en los que estas dos masas arbóreas se taponan visualmente y reconstruyes de alguna manera la situación, ¿no? Siempre dejamos este suelo existente de los naranjos para no generar estrés en la vegetación. Entonces, supongo que lo conoceréis, que es la famosa fuente de Duchamp, que es un poquito, me sirve para explicar la estrategia que posteriormente seguimos con el primer edificio que planteamos, que es el centro comercial, ¿no? Entonces, el centro comercial me dicen, bueno, te proporcionamos un chofer aquí, date una vuelta por la ciudad y a ver qué te inspiras, ¿no? Entonces empezamos a recorrer los mercados de Casablanca, porque una de las cosas que rápidamente se me ocurre es que una manera de pervertir esa primera programa del mall americano era generar un edificio que, en lugar de ser hermético, con aire acondicionado, tenía que ser algo permeable, y uno de los esquemas muy buenos que les funciona allá es el Zoco, o el mercado que ellos tienen, ¿no? Que es un esquema de cubierta, con sistema de ventilación natural, iluminación natural y abierto en los perímetros, ¿no? Es casi como un fragmento de ciudad cubierto. Entonces vamos a ver mercados, y en el pasearse por los mercados de repente encontramos un puestecito de un señor que estaba vendiendo artesanía. En realidad no es artesanía, bueno, esto sí, es artesanía. Lo usan son unos cestos de mimbre con una tapa que los usan para cubrir la comida, para mantener caliente el pan, en este caso, ¿no? Y entonces, todo esto es la secuencia de compra, porque voy allá y le digo, mira, me quiero llevar la mitad de la tienda, pero antes de llevármela quiero que me los muevas un poquito por aquí para ver cuáles son los que más me interesan. Yo ya en mi cabeza estaba pensando en cómo estrategias, como a partir de un mismo elemento en agrupación se podía cubrir una superficie, y que existían muchas posibilidades. Esto lo podías ver desde aquí hacia allá y desde aquí hacia allá, ¿no? Como un crecimiento o un decrecimiento, ¿no? Esto te permitía poderte parar en cualquier estadio de estos y pensar que cualquiera de estas soluciones podía ser válida para solucionar el proyecto y generar una cubierta, ¿no? Elementos muy diluidos en su perímetro, siempre a partir del mismo elemento. Entonces, a partir de este ready-made duchampiano, que es esta casi como esta broma, aparezco después de 3 horas que ya me estaban esperando a comer con un saco lleno de estas cosas, me preguntan qué llevas ahí, digo, la maqueta. Entonces, bueno, esta es la primera aproximación, ¿no? Es decir, bueno, este es el elemento que forma parte del imaginario, del iconográfico marroquí, que se usa a diario y se reconvierte en un elemento que puede, igual que cubre la comida, puede estar cubriendo actividades y, cómo no, cubriendo la comida que se va a vender en este mercado, ¿no? Y generando una especie de reinterpretación del zoco clásico con elementos de diferentes niveles de permeabilidad. Este, por ejemplo, es un frente más urbano. Esto es una cubierta que, como veis, fluctúa, tiene un punto alto en el punto de máxima actividad y se va ajustando hacia los bordes a situaciones de alturas reguladoras en los extremos más bajas. Y sobre todo, por ejemplo, esto es
son las tres tipologías a partir de una misma cosa, la tipología estructural, como puedes no cubrirla y simplemente colocando un macetero hacer que esto se convierta en un elemento donde le crezca la vegetación, convertirlo casi como un árbol artificial, un elemento intermedio en el que dejas de colocar algunas de las piezas. Esto se plantaba con unas piezas prefabricadas de concreto aligerado. Podías generar situaciones de iluminación, casi como diferentes entradas haciendo juegos de luz en el suelo, ¿no? O elementos donde realmente tenías que cubrir, pues, por ejemplo, se daba el caso que tenías que cubrir un gimnasio, ¿no? Pues ahí no podía entrar el agua. Entonces, pues era un elemento más cerrado. Entonces, este era, por ejemplo, el corazón de la intervención, que quedaba como una plaza abierta, que era el mercado, que era el corazón, de hecho, del proyecto. Y esta es la visión contraria, totalmente diluida, contra el parque, mucho más paisajística, más ligera, más diluida, ¿no? Esta sería la planta de cubierta, donde teníamos diferentes tamaños y alturas. A cada tipología, a cada diámetro se le asignaba una altura, y siempre a partir de un elemento prefabricado metálico, lo único que hacías era modificar la base de concreto, ¿no? Entonces tenías hacia los límites del parque, pues eran zonas como de árboles metálicos, zonas de pérgolas en este extremo, y zonas pues cerradas por aquí, ¿no? Y esto es un poquito el esquema en planta de algo muy abierto, ¿no? Estos en naranja son las zonas realmente cerradas, y estas son zonas que esto, por ejemplo, no está cubierto, y aquí estás cubierto, pero forma parte de una extensión de la calle. Bueno, nivel superior. Esto, por ejemplo, iré pasando más rápido. Esto es un proyecto de una escuela que se nos pide que hagamos diferentes niveles de primaria, secundaria, hasta los 18 años, y trabajamos con el esquema del arabesco, de las geometrías árabes, ¿no? Y pensamos que podría pasar si el esquema clásico de escuela islámica, que es la madrasa, se podía de alguna manera recombinar mezclándola en una especie de nueva madrasa, donde estás recortando casi con el ojo un determinado fragmento, le podías empezar a calificar dónde iban a estar los futuros patios y las partes de edificios, de pasajes que se iban a ir conectando, y que nos iban a ir dando una especie como de mezcla de edificios y de patios, ¿no? Esta es un poquito la solución final. Esto no se puede contar mucho allá en Marruecos, pero parte del elemento surge como este aula que protege las vistas hacia el exterior, sobre todo para que el alumno no se distraiga, pero tiene iluminación natural. Sale parte de la geometrización del mocarrab árabe, pero parte también como esta manera de cubrirse la cabeza para protegerse de la luz, del sol, que tienen muchas veces las mujeres, ¿no? Tiene una connotación sexual, religiosa en ese país, pues eso no se puede decir, pero parte del ejercicio, si tú lo abstraes de todas las connotaciones que tiene, realmente era como una especie de pliegue en el que solo ves, dejas ver los ojos, ¿no? Y era un poquito esta transposición hacia un elemento de lucernario. Bueno, entonces todo esto es las diferentes escuelas que se entrelazan, un programa bastante complejo, que es un edificio que podía funcionar como escuelas independientes o abrirse y conectarse todos los niveles, y poder pasar, aquí tenías por ejemplo el kinder, y luego te ibas a primaria, y aquí te ibas a secundaria, y tenías unos talleres en una zona de auditorios. Esto en un momento determinado podía quedar cerrado cuando no funcionaba la escuela, y el corazón del edificio que flotaba por encima de una calle se podía usar como un elemento totalmente ajeno a la escuela, usando el auditorio y la biblioteca. Y luego otra de las cosas es que realmente funciona como una serpentina, digamos, como un edificio único, que toma una línea que empieza desde abajo y va ascendiendo. Este es el elemento de aula que os decía, de tener luz solar aquí. La profesora está aquí y los alumnos no pueden ver por la ventana, distraerse. Tiene el punto focal hacia la profesora, pero sin embargo tienen la iluminación natural. Este es uno de los patios de la escuela. Entonces estos las villas unifamiliares, que se nos dan unos terrenos
que hay unos aguacateros espectaculares, y nosotros proponemos, a partir de casi como de hilar, de tramar, de trazar como un tejido encima del tejido existente natural de los aguacateros, proponemos un tejido superpuesto y ver del resultante cuántos árboles podemos salvar, cuántos árboles se tienen que ir, cuántos árboles quedarán en el espacio público y cuántos árboles quedarán dentro de las casas. Es un esquema de casa de un riad, que es una casa patio clásica marroquí, y entonces a partir del elemento del kaftán, este es un elemento muy significativo de una vestimenta de ellos, que tienes esta especie de bucle o de lazo de oro aquí, que acostumbras a tener ornamentación vegetal en el interior, lo usamos como elemento sobre esta trama, ir generando una especie de casas que salen de los viales y que funcionan como una especie de lazo, atrapando para cada casa, en este gesto de lazo, atrapando un aguacatero y haciéndolo, apropiándoselo como el interior de la casa, ¿no? Esto es un poquito la trama resultante. Una de las cosas que nos dicen, que es bastante confuso, porque nos dicen, se trata, en las bases dicen, tenéis que proponer una arquitectura marroquí contemporánea. Eso yo no sé qué, yo de entrada dije, yo no sé qué significa, ¿no? Lo único que hacían era sacarte ejemplos de la época colonial francesa, ¿no? Una especie de art déco revisitado así en el norte de África. Me parecía simplemente un revival historicista que no tenía ningún sentido. Entonces una de las cosas que hacemos es proponer que el elemento que ellos usan como celosía muchas veces, que son estos arabescos, estas geometrías, imaginarnos qué pasaría si superpusiéramos casi como si en un espacio físico la luz atravesara dos ventanas que tienen dos celosías, y eso nos produjera una especie de mezcla de sombras y de luces, y ver un poquito geométricamente que nos podía, a la combinación de dos geometrías totalmente diferentes, esa superposición, podíamos ir generando patrones más calados a menos calados, y eso nos podía ir siguiendo los menos calados colocados en las zonas de servicio y los más calados colocados en las zonas de vida, ¿no? Esto nos permitía hacer una casa que cuando tú te ibas, cuando querías cerrar la casa, bajabas todos los elementos estos metálicos, y quedaba la casa herméticamente cerrada, que es esta situación de aquí. Entonces aparecía esto como simplemente unos huecos en el muro, y cuando la casa estaba habitada, casi como el calendario de Adviento, ¿no? Vas abriendo ventanas y van apareciendo en función de la vida que hay en el interior, aparecen unos pistones hidráulicos que tú podías regular la inclinación casi como de este toldo, ¿no? Otro elemento que ellos usan mucho como de gradiente, de control lumínico y de temperatura. Entonces esto dejaba en el interior pues un patio, siempre con un árbol, ¿no? Y bueno, esto ya es el esquema que tenía que responder mucho a una manera de vivir que, por ejemplo, en España hace nosotros casi como 30 años que la dejamos atrás. Son los cruces, no se puede cruzar el servicio con las zonas nobles y una serie de historias que ellos tienen en los salones marroquíes, que son unos salones enormes que tienen, además del salón que llaman ellos europeo, que lo usan para recibir a la familia cuando hacen la matanza de corderos. Es una cosa como muy específica de ellos, ¿no? Y ya por último eran las viviendas en alturas, que de aquí hicimos 2 propuestas, solo traigo una, pero esto era la única cosa que nos dijeron, tenéis que cumplir a rajatabla esta cosa. Entonces nosotros tratamos de jugar con el elemento de la casba, de la fragmentación de volúmenes en las casbas, y de nuevo usar este elemento que habíamos usado en las villas como elementos de filtración solar, y empezar a alternar alturas y empezar a combinar tipologías varias de dúplex, de simplex, de más habitaciones, de menos habitaciones, pero esto tuvo un resultado que nosotros mismos nos lo criticamos y les criticamos en la presentación. Nos parece que en las demás cosas hemos podido tener mucha más libertad, y esto nos habéis
nos habéis hecho ser mucho más rígidos, mucho más normativos. Realmente el resultado, y ellos mismos fueron muy conscientes de que todos los grupos habían en este aspecto sido muy rígidos, y se nos pidió una segunda versión, que no traigo aquí, pero que tiene mejor pinta, ¿no? Y ya por último, este es el concurso que nos presentamos con MOVA, que es la tercera sociedad en la que participo, que es una sociedad, como bien dice el nombre, Monterrey Barcelona Arquitectos, en conjunción entre Barcelona y Monterrey, y nos invitan a un concurso para el Centro de Convenciones y Exposiciones en la ciudad de Puebla, en el 2007, en septiembre, no sé, en septiembre. Y es una propuesta que la lanzamos en 3 días, combinando los esfuerzos entre Barcelona y Monterrey. Presentamos esta propuesta casi como de sorpresa, y la mayor sorpresa para nosotros es que ganamos el concurso. Lo que pasa es que, por motivaciones políticas varias, el concurso pues no se hace y ahí queda, ¿no? Pero básicamente la aproximación a esta actuación se trata de un centro de convenciones, exposiciones enorme, con un programa de metros cuadrados gigantesco en los cerros los fuertes de Loreto y Guadalupe. Y bueno, aquí en una de las visitas a Puebla, una de las cosas que realmente me llamaron más la atención justamente eran este paisaje de volcanes, ¿no? Que realmente era una cosa absolutamente espectacular. Entonces empezamos a trabajar desde el enfoque del perfil de estos dos elementos tan característicos, y empezamos a imaginar este perfil casi montañoso, volcánico, qué es lo que podía empezar a atrapar aquí dentro, ¿no? Imaginándonos que mucha parte del programa lo íbamos a dejar debajo, y íbamos a hacer emerger solo dos torres que dialogaran, que hicieran una especie como de juego dual, siempre entre una de las torres del edificio iban a responder a un volcán y iban a responder a un fuerte, ¿no? Entonces siempre tenías esta escala paisajística entre el edificio, el fuerte que tenías inmediatamente al lado, que es un poquito este esquema, ¿no? Las dos torres que emergían, una iba a tener una posición visual hacia un fuerte, y otro iba a tener otra posición visual hacia otro fuerte. Y luego todo la cubierta iba a ser un espacio público, una escalinata, una especie como de podio casi prehispánico, de pirámides, en el que ibas a poder usarlo en actividades totalmente independientes a las exposiciones de las conferencias que se dieran al interior, y que además todo este esquema de escalinatas nos podía servir para... Esto es el esquema del edificio, que no tiene más interés en este momento, pero que nos podía servir pues para desfiles militares que se dan en ese lugar en conmemoración de la batalla, ¿no? Entonces, bueno, una de las dos torres la relacionamos con un volcán, en este caso con el Popo, y hay un elemento pues claramente ahí al lado, ¿no? Que es Cholula, que realmente pues esta construcción, que realmente pues, lo que estás viendo en este momento pues parece que es una montaña natural, pero realmente aquí debajo hay una pirámide, y encima está coronado pues, por una construcción católica, pero tiene luego además un serpenteo de caminos, ¿no? Que te permiten acceder aquí. Y lo interesante es que, aparte de que aparentemente es una construcción natural, que no lo es una réplica de la montaña, y hace una réplica al volcán, y permite tener una visión elevada de toda Puebla, ¿no? Que es una de las cosas que también nos interesaban, que este edificio fuera la excusa para recuperar un lugar que estaba absolutamente obsoleto, que sin embargo tenía una importancia histórica muy fuerte en Puebla, ¿no? Por lo que había significado los fuertes de Loreto y de Guadalupe en el cerro, y el solar de este centro de convenciones estaba en una situación estratégica, ¿no? Y esta recuperación de visuales nos permitía volver a poner en relevancia esos dos fuertes, ¿no? Realmente que cuando tú ascendieras a esta cubierta y a estas dos torres, pudieras recuperar una visión de Puebla
sus volcanes y de sus fuertes, ¿no? Entonces, bueno, esta es otra de las referencias que usamos de montañas artificiales que en el paisajismo inglés empiezan a aparecer después de que Francis Bacon en el libro Jardines recomendara la construcción aleatoria, alternada de montañas artificiales cónicas con recorridos hacia la cumbre donde hubiera un mirador desde el que poder recuperar la vista de todo el jardín y de todo el paisaje, ¿no? Entonces, esta sería la sección que correspondería a la parte del edificio de exposiciones, donde, como habíamos visto el primer perfil, cuando extraíamos el perfil de los volcanes, ¿no? Realmente aquí veo un perfil y debajo de esto hay una gran superficie de programa que si lo hubiéramos hecho emerger por encima de la rasante de la calle nos hubiera quedado un edificio masivo de difícil acceso y seguramente de difícil diálogo con una zona muy abierta, muy poco densa. Entonces aquí, bueno, mezclábamos este esquema en espiral exterior que en momentos determinados podías pasar de dentro a fuera, y si lo hacías totalmente exterior, cuando esto estuviera cerrado, llegabas a un punto de mirador superior, entonces con rampas que podías recuperar la vista hacia una dualidad entre uno de los fuertes y uno de los volcanes, ¿no? Lo mismo pasaba con la otra torre, que este es el ejemplo que usamos. Esto es una intervención de Juan Muñoz, que es un artista español que murió hace unos pocos años, que se llama Disappear in Peace, y esto es justamente casi como una geometrización de una presencia, ¿no? Que activada con el factor tiempo acaba convirtiéndose en un recordatorio de una ausencia, ¿no? Una especie de juego de ilusionismo entre casi como hacer desaparecer un individuo debajo de una manta, ¿no? Pues con lo típico que hacen los magos, que pones a un tipo y tiras de la manta y ya no está, ¿no? Casi como la geometría que quedaba resultante estaba recordando a través de esta ausencia una presencia previa, ¿no? Esto nos servía para, de alguna manera, llegar a la solución del segundo edificio, que era el centro de convenciones, que emergía como respuesta a la mujer dormida, en esta alusión a una presencia antropomórfica en el paisaje, ¿no? Algo que está ahí, y que justamente la intervención de Muñoz, de tener un individuo debajo de una manta, pues hacía claramente una referencia al sueño y a la ausencia, ¿no? Entonces esto ya es una sección conjunta donde se ven los dos, este de frente y este en sección, en la torre de exposiciones, en la torre de convenciones, que traían una relación casi como que con esta masa volcánica que casi realmente está funcionando como una única, ¿no? Y esta era las dos perspectivas, una realmente sólida, haciendo referencia al copo con un recorrido en espiral hasta un mirador, y la otra simplemente como un perfil hueco en referencia a la mujer dormida y en referencia un poco al ejercicio de Muñoz, ¿no? Bueno, pues espero no haber sido muy pesado. Hasta aquí mi explicación. Muchas gracias por su paciencia y por su atención. Muchas gracias, Daniel. Bueno, espero dar con esto un cierre y iniciar, después de mis comentarios, las preguntas al público. Regresaré al título de esta plática, Paisajes emocionales. La emoción es un estado mental, psicológico, que se asocia con sentimientos, pensamientos y comportamiento. Es el principal determinante de nuestro estado de ánimo y, al parecer, juega un papel central en el desarrollo de todas las actividades del ser humano. Existe diversidad de formas a través de las cuales se ha establecido una relación entre la arquitectura y la emoción. Esto no es cosa nueva ni ajena a la arquitectura en México, pues en 1953 Matías Geritz publica su Manifiesto de Arquitectura Emocional, en cuyo ensayo establece que la arquitectura
solamente puede alcanzar un valor artístico o ser considerada arte si logra provocar emoción en su espectador. De esta manera, la arquitectura emocional tiene una fuerte relación y se establece esta relación entre la arquitectura como un lugar o espacio tridimensional y su observador o observadores. Esto nos lleva ya a temas explorados por muchos teóricos que acuden a la fenomenología y a la hermenéutica para desarrollar nexos importantes entre el ser y su estar. En otras palabras, entre el ser humano y su experimentación de su realidad, en este caso, la arquitectura. La fenomenología, como parte de un análisis intuitivo de los objetos, en este caso, la arquitectura, se presenta en la consciente, cognosciente, a partir de la cual el observador busca inferir los rasgos esenciales de esta experiencia de lo experimentado. La hermenéutica, por otro lado, busca declarar, esclarecer o interpretar la experiencia de lo experimentado. En este mundo cargado de estímulos tecnológicos y virtuales, como lo menciona el arquitecto Alberto Pérez Gómez, autor de La arquitectura y la crisis de la ciencia moderna, es importante regresar a la noción de la arquitectura experimentada, vivida, y, como lo dice Hendrix, experienciada a través del cuerpo. Como seres humanos somos y estamos porque ocupamos un espacio y ocupamos un tiempo. El lugar se convierte entonces en un elemento importantísimo de la existencia del ser humano. El lugar, como el ser humano es cambiante, así el espíritu del lugar o el genio del lugar no es una noción estática, sino una experiencia viva que se convierte parte del observador y está sujeta a multitud de interpretaciones o lecturas. De acuerdo a Martin Heidegger, el espíritu del lugar no puede existir sin la experiencia del observador o sin las personas que lo experimentan, así como las personas no podemos existir sin un lugar en donde resida nuestro cuerpo. De tal forma se forma una unidad indisoluble. Estos conceptos no son ajenos a la Escuela de Barcelona, que se presenta después de la Segunda Guerra Mundial como una variante importantísima a la arquitectura moderna y en particular al estilo internacional, inspirados y contagiados por la presencia esporádica de Alvar Aalto y basados en la teoría de Bruno Sevi con su libro Hacia una arquitectura orgánica. Barcelona marca con la Casa Ugalde de José Antonio Coder y Manuel Valls la presencia de una arquitectura que se origina en el sitio y en la lectura del contexto y se basa en la memoria. En la obra que nos presenta Daniel encontramos esta inspiración y esta metodología o estrategias, como él menciona, que van más allá y que buscan en una visión hermenéutica una interpretación en ocasiones lúdica y en una visión también fenomenológica de vivencias muy personales. Y así conducen hacia una arquitectura de interpretación creativa y personal, que posteriormente invita o invitará a que sea experimentada o experienciada por sus usuarios. Así recordar, evocar, ser y estar se vuelve un proceso inherente a la obra, a esta obra que hemos visto. Abro entonces con una pregunta. ¿Cuáles han sido o qué son las experiencias o vivencias que más te han marcado a ti para que desarrolles esta estrategia o metodología de diseño? Sí. Bueno, yo creo que la experiencia, sí, gracias. La experiencia más significativa y más me ha marcado, evidentemente, yo creo que está en el enunciado que Julieta ha hecho antes de mi currículum, que es la experiencia de casi 10 años en el despacho de Benedetta, ¿no? Es realmente una aproximación a las cosas pues muy relevante, ¿no? ¿No se oye ahora? ¿Mejor? Sí. Y yo creo que esta es mi experiencia que más me ha marcado, más reveladora
Pues es casi, yo empiezo con 23 años en este despacho, entonces eres un bebé y estás realmente abierto pues a todo lo que te tienen que decir, ¿no? Y yo creo que por situaciones del azar acabo dando en este despacho y yo creo que todavía a día de hoy muchas veces, si lo pienso a la distancia, no salgo de mi sorpresa, ¿no? de la suerte de haber participado durante tantos años en una experiencia que más que 10 años han sido casi 20, ¿no? Porque realmente te pasabas el día ahí metido y era una especie de estímulo continuo en el que realmente, pues en este caso Enrique y Benedetta también estaban al pie del cañón demostrándote esas estrategias de cómo aproximarse, cómo jugar con su propio trabajo, cómo jugar con el lugar, cómo acercarse de una manera pues intelectual, pero a la vez tampoco demasiado seria, ¿no? A las cosas, sino dejando que las sorpresas y tu propio trabajo te sorprenda y el proceso se convierta en algo muy importante, ¿no? Es decir, en esa especie como de recabar información en un inicio casi sin generar juicios de valor, es decir, vamos a lo que tú nombrabas, ¿no? Un poco desde la temperatura, el sol, cosas que pueden ser más claras, ¿no? El color del paisaje, etcétera, a cosas invisibles, ¿no? Cosas que ves y cosas que no ves, que han estado y que a los ojos del presente no están, pero han estado y forman parte de la huella de ese lugar. Entonces, aproximarte a las cosas de esa manera yo creo que ha sido lo que me ha marcado, y es muy difícil, se te mete debajo de la piel y es muy difícil hacerlo ya de otra manera, ¿no? Bueno, es un hecho que estas estrategias, esta metodología es un tanto pues heterodoxa en ese sentido y forma parte de una mezcla entre tus evocaciones muy personales de tus memorias, o inclusive tus memorias históricas, pero también personales, y también la lectura del sitio. En realidad no existe un verdadero proceso, sino que se va dando. ¿Cómo lo explicarías? En realidad no existe una metodología, incluso nosotros tampoco tratábamos de verlo como una metodología. En el momento que lo normativizas, pierdes esa frescura o esa sorpresa, ¿no? Que así como que también, como has dicho tú, ¿no? O sea, yo creo que también los lugares cambian, las personas cambian, y entonces una manera que tienes de abordar un proyecto un año, 3 años más tarde, tienes una serie de background acumulado que ya has llegado a una serie de conclusiones y proyectos que empiezan de una manera, te dan pistas para luego seguir más adelante de otra totalmente diferente, pero sí que había una serie de cosas que se repiten, ¿no? Que es como, yo creo que si hay una cosa que sí tenía como hilo conductor en la manera de hacer, es que realmente en ese despacho lo que hacíamos era proyectar haciendo, es decir, el proyecto se hacía haciendo, ¿no? Casi hacen mucho énfasis en la materialidad, casi como en convertir ese despacho en un taller donde la intervención de la maqueta, de la mano, del dibujo, del boceto, de la repetición, de introducir todos los elementos visibles e invisibles, fragmentarlos, usar el collage, pero como no un elemento formal. Muchas veces la gente se aproxima a él como un elemento exclusivamente formal, sino como un elemento de extrañamiento que te permite recombinar fragmentos, ¿no? Casi que esos fragmentos no son imágenes, sino que son ideas, casi como una escritura que tú estás poniendo sobre un papel, que luego dices, ahí lo dejo y vete a saber, a lo mejor dentro de una semana nos dice algo esto, ¿no? Y entonces es una especie como de olla de ebullición, donde sobre todo había otra cosa que era el diálogo. Siempre los proyectos se trabajaban como una especie de conversación continua, ¿no? Yo creo que eso es lo más significativo. Hablando de diálogo, ¿por qué no abrimos las preguntas también al público? No sé si quieres hacer una pregunta.
Sí, muy interesante, arquitecto. Felicito por el proceso creativo y conceptual a la misma vez, ¿verdad? Que se va desarrollando. Todos los proyectos arquitectónicos deberían de tener ese mismo proceso. Claro que es más fácil hacer los procesos paisajísticos, o sea, los problemas, los proyectos paisajísticos. Pero si todo fuera así, la ciudad sería mucho más armónica. Y sobre todo, otra cosa que quisiera hacer mención es que en España, esa reglamentación tan estricta que tienen todo el norte de España y pues, todos de los Países Vascos, del País Vasco, Cantabria y todos ellos, que no permiten traspasar esos límites que existen de reservas forestales, y otros son reservas de tierra cultivable, ¿no? Aquí es una lástima que se nos pasó en los 80s haber hecho un plano regulador, haber seguido uno que ya existía, bueno, creo yo en sí, y por eso se nos vino un caos encima. Pero muchas felicidades. Pues muchas gracias, sí, de hecho estoy totalmente de acuerdo contigo, y yo creo que sí que es una cosa muy importante el tema de la normatividad, la regulación, ¿no? La normativa. Sobre todo cuando entras en los aspectos que tú comentas, ¿no? Que es de protección del paisaje, que es nuestro legado, de hecho, ¿no? Y eso sí es importante. Lo que luego uno siempre tiene que intentar hacer, yo creo, es, como bien decía Kant, ¿no? Que nunca tomaba un programa funcional como casi la descripción de lo que tiene que ser el edificio, sino que, bueno, pues aquello podía ser una declaración de intenciones de una persona, pero aquello casi como que se dejaba a un lado y volvías a replantear las cosas desde su esencia, ¿no? Y si realmente el edificio te dictaba, pues, como tantos edificios interesantes de Kant, que el edificio tenía que tergiversar o modificar el programa, pues debía poder suceder, ¿no? Entonces lo mismo tiene que poder suceder también con según qué tipo de normativas, ¿no? Que es un poquito, y sí que en España, aunque tenemos normativas muy estrictas, y gracias a eso pues podemos ir regulando el paisaje construido, ¿no? Que yo creo que hoy en día ya el límite entre la naturaleza y el paisaje construido está muy diluido, ¿no? Porque realmente con esta herramienta de Google Earth, cuando te ves, tienes otra manera de representación del mundo, ¿no? Que puedes casi de un plumazo verlo en un conjunto, te das cuenta que realmente es todo un continuo hoy en día, ¿no? Y entonces realmente todas estas reservas y estas masas forman parte, quedan rodeadas siempre de cascos urbanos, de diferentes, pero sí que hay ciertas normativas que todavía nos permiten juego.